A partir de este momento, por Oriental 770 AM, Prudencia, Uruguay. Un espacio para informarse en profundidad y actuar con responsabilidad ante la vida. Prudencia, Uruguay. Muy buenos días. Arrancamos con una nueva entrega de Prudencia Uruguay en este sábado 10 de abril. Un sábado que amaneció cubierto en Montevideo. La temperatura en estos momentos es de 21 grados. No se espera que suba mucho más durante el correr del fin de semana. Para hoy quizás llegamos hasta 23. Bueno, iniciamos una nueva entrega de Prudencia Uruguay. Antes de darle paso a nuestra entrevistada central del día de hoy, me gustaría compartir una información que nos llegó desde la Administración de los Servicios de Salud del Estado, desde ACE, y que de alguna manera también se vincula con el tema que nosotros tratamos sábado a sábado, que es la importancia de poner el foco en los temas que realmente merecen un abordaje integral. En este sentido, en los próximos minutos vamos a escuchar a la doctora Lourdes González. Ella es médica y licenciada en educación. Actualmente trabaja en la División Capacitación de ACE y en los últimos días surgió desde esa área una iniciativa sobre un curso llamado Hablar del suicidio es prevenir. Escuchamos lo que nos decía la doctora González al respecto de esta capacitación que abarcaría a todo el personal de ACE. Buenos días para todos. Nosotros, la idea esta es tratar de llegar a todos los funcionarios fundamentalmente de ACE, que es lo que va a dirigir. Estamos hablando de un universo de más de 30.000 funcionarios, que va a ser un curso abierto. Esto que estábamos comentando en realidad es la propuesta que tenemos de curso, en la cual estamos buscando aceptación, diríamos, desde tanto el Ministerio como desde ACE también. Son propuestas que hacemos para los funcionarios de ACE y ustedes me dirán que en este momento, ¿cómo lo hacen? Y lo hacemos a través de plataformas online. Así que es un curso online y bueno, en el cual se va haciendo con una tutoría. La idea es porque nosotros estamos viendo ya desde hace tiempo, pero sobre todo desde el año pasado, es la evolución lamentablemente del suicidio, que cada vez viene en aumento. Para que ustedes tengan una idea, si de Roxana, más o menos no, el año pasado, el año anterior, rondó más de 750 casos por año. O sea, tiene una mortalidad muy alta, tiene una incidencia muy alta. Lamentablemente, a su vez, es la segunda causa de muerte en los jóvenes. La primera son los accidentes de tránsito o siniestros de tránsito. Y otra cosa, que ahora que hablábamos justamente, decíamos, ¿verdad?, fuera chiste de micrófonos, que es una causa cada vez más frecuente en los adultos mayores. Porque uno piensa adultos mayores, ¿verdad? No sé, como que me parece que para cometer, para llegar a que cometer un suicidio, tiene que tener por impulsividad, por otra cantidad de cosas que uno en el adulto mayor tal vez que no lo ve. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esta incidencia, el número, y que lamentablemente en las condiciones que estamos pasando tenemos la idea que va a ir en aumento, nuestra obsesión es prevenir. Consideramos que hablar es prevenir. Entonces, de ahí, como primera cuestión, hablemos sobre el tema, pongámoslo sobre la mesa. Así que, bueno, esa idea, o sea que queremos que con hablar podemos prevenir, y los objetivos del curso, que como ya les comentaba, es online, fundamentalmente, como todos los nuestros que hacemos desde capacitación de ACE, desde la División Capacitación, todo lo que estamos haciendo de hace 2 años a esta parte, es conocer fundamentalmente la realidad del suicidio, es analizar las conductas suicidas, analizar y comprender, y que todo funcionario de ACE, todo trabajador de la salud, pongamos en general, porque muchos de ellos tienen, verdad, que multiempleo, por lo tanto trabajan tanto en lo privado como en lo público. Conozcan los signos de alarma. Una persona que está en una puerta de emergencia, en un teléfono, atendiendo al número que está llamando porque tiene sospecha que tiene COVID, que tenga bien claro cuáles son los signos que muchas veces quedan medio ocultos,
de los cuales atrás de llamo por tal cosa puede venir otra. Entonces, estar y tener los signos de alerta clarísimos para poder actuar en forma oportuna. Comprender el impacto individual, social, familiar que tiene el suicidio, tanto en la familia, como decíamos, como en la comunidad toda. Estamos todos involucrados. Y fundamentalmente, entonces, a raíz del conocimiento, de la información, poder adoptar medidas de prevención. Esas medidas de prevención básicas desde un lugar ubicado desde el lugar del trabajador de la salud. La propuesta nuestra es un curso breve, no son más de 15 horas, autoadministrado con un tutor, que ese tutor, porque obviamente cuando uno remueve estos temas, precisás del otro lado a alguien que responda, ¿verdad? Que digo, tengo esto, ¿qué hago en tal situación? Que pongamos casos clínicos, obviamente anónimos, no, ni que hablar, pero en situaciones reales, si lo llaman por teléfono, ¿usted qué hace primero? ¿Qué hace primero? ¿Le decís, no, señor, de eso no me hable porque ese número para otra cosa? No. Entonces, bueno, con esas situaciones. Del otro lado, va a estar haciendo, digamos, y la tutoría, por supuesto que psiquiatras especializados en el tema, que serán los de nuestra institución, desde ACE, o será mismo desde la dirección del MSP. Doctora González, aprovecho para preguntarle porque antiguamente era justamente un tema bastante tabú, de hecho, inclusive acceder a cifras sobre suicidios se volvía bastante complicado porque inclusive hasta desde los medios de comunicación eran noticias que preferían como no darse. ¿Se podría decir que hay como un cambio de actitud que venga quizás también asociado a todo lo que ha traído esta pandemia y a la importancia o a la relevancia que se le quiere dar a la salud mental en este momento? ¿Se podría decir que este tipo de cursos se enfocan quizás a querer revertir de alguna manera esa percepción que tenemos nosotros desde el suicidio para poder justamente prevenirlo? Sí, claro, está perfecto todo lo que dijiste, Roxana, porque justamente lo que ha cambiado, es decir, si podríamos utilizar alguna palabra, sería pudor, daba pudor hablar sobre esto. Además estaba la idea que si salían los medios de comunicación podía tener un efecto imitatorio. Mirá, ¿cómo fue que hizo? ¿Verdad? Entonces lo que uno cree desde la salud, tratando de conocer más sobre la salud mental, es que, bueno, no dando detalles, ¿verdad? O sea que justamente las acciones preventivas no es tratar y decir justamente el número de cifras que ya te cuento, tengo acá, que en el año 2019 fueron 705 personas, en un año solo. Piense cómo estamos manejando todo el tema de, ¿verdad?, el COVID, de cuántos muertos por día, lamentablemente ahora estamos muy altos, pero imagínense 750, en más de 2 personas por día que se quitan la vida. Entonces, bueno, eso ya nos tiene que impactar. Si nos impacta saber que muchos son jóvenes, doble impacto. Y nos impacta saber que también son personas mayores que seguramente o viven solas o viven en determinadas situaciones, son personas que se sienten en un estado en el cual consideran que, bueno, si la mejor opción es quitarse la vida. Es tremendo esto, que lleguen a esa conclusión. Entonces uno dice, si tendremos muchas cosas para hacer desde el acompañamiento, ni que hablar, primero desde la escucha, porque es cierto que esa persona da señales, no es que, estaba fantástico, resulta que de un día para otro tomó la decisión y tomó, bueno, un revólver, se tiró abajo de un ómnibus. No, da señales. Bueno, es tratar de captar esas señales, hablar desde los trabajadores de la salud, en este caso, a las familias, a los padres, en el caso de los adolescentes, ¿verdad?, a la comunidad. Cuando en otro momento, cuando teníamos la posibilidad de dar charlas a nivel de la comunidad, íbamos por los liceos, por ejemplo. Se daban charlas para las familias, para los docentes. El docente, si tendrá un rol importantísimo de detectar qué muchacho tiene algunas conductas que no las tenía hace un año, o que no o que está desmotivado. Bueno, tenemos una serie de cosas. La cosa es no alarmar, informar, para que uno esté
alerta. A la doctora Lourdes González, médica y licenciada en educación, y bueno, como decíamos, actualmente trabajando en la división capacitación de ACE, le agradecemos por toda la información sobre este proyecto entonces de curso de hablar sobre el suicidio es prevenir, y bueno, y nos mantenemos en contacto para saber, bueno, la evolución y qué cantidad de personal de la salud se sintió interesado también a la hora de poder asistir a este curso. Con mucho gusto, los tengo al tanto, pero seguramente conociendo, ¿verdad?, a los funcionarios de ACE, a los trabajadores, va a tener muy buena aceptación porque justamente al ser online lo pueden hacer desde su casa, desde el móvil, desde donde quieran. O sea que lo que nosotros tratamos desde la división es acercar el conocimiento y la participación. Queremos dar participación. Bueno, muchas gracias, que tengan muy buenos días. Bueno, chao. Muchísimas gracias. Chao, chao, buena jornada, hasta luego. Muy bien, escuchábamos entonces a la doctora Lourdes González, a la que le agradecemos por estos minutos que nos dedicó para nuestro programa, para Prudencia Uruguay. Y ahora sí, ya estamos con nuestra invitada central del día de hoy. Estamos con la psicóloga Daniela Restano. Ella es licenciada en psicología, especializada en psicología hospitalaria y en cuidados al final de la vida. Además, es docente en la UM en cuidados paliativos y actualmente trabaja en el CTI con pacientes COVID-19. Buenos días, Daniela. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, durante los últimos 2 años el mundo entero ha sufrido la pérdida de seres queridos a raíz de esta enfermedad, y algo muy particular que tiene este virus es que al ser tan contagioso no nos permite acompañar a nuestros familiares cuando ingresan en un centro de cuidados intensivos o intermedios, y por lo tanto tienen que transitar, no en todos los casos, pero en algunos sí, tienen que transitar el final de su vida como en soledad. Entonces, ¿cómo se trabaja este proceso de duelo con estos pacientes, también con sus familias? Y aprovecho para preguntarte cómo se trabaja esta culpa que pueden llegar a sentir los familiares también a la hora de, bueno, yo contagié a mi padre, yo contagié a mi abuelo, y cómo se transita todo ese proceso. Bueno, nosotros en realidad estamos aprendiendo y haciendo historias sobre la marcha. No es que en las universidades o pudimos aprender con tiempo y prepararnos para esa pandemia. O sea, nadie estaba preparado para desritualizar el final de la vida, aislar en un momento en donde lo mejor es que la persona puede estar acompañada de sus familiares, pero sí se puede y se va haciendo tanto en el área de cuidados intermedios y en el CTI, de acompañar al paciente durante todo el tiempo, por más de que no esté acompañado por su familia, el personal de enfermería, el personal de médico, incluso la gente que va a limpiar, la gente que está todo ahí. O sea, es un personal que está muy abocado más que nada también, además de toda la parte médica, a conversar, a dignificar y humanizar a ese paciente que está solo y que está en esa situación. Y por otro lado también dar una participación, aunque no sea de la forma que nosotros nos gustaría. Obviamente se está viendo y ya hay lugares en donde se están teniendo algunos familiares con algunos protocolos en alguna situación para que puedan tener una despedida y entrar con todos los protocolos, pero cuando eso no se puede hacer, lo que se va haciendo a través de videollamadas, a través de despedidas, a través de un acompañamiento en donde la familia va teniendo un reporte diario, pero además puede ver el paciente, por más de que muchas veces uno que nunca entró a un CTI, es muy difícil ver a su familiar de esa forma porque no es lo que vos estás acostumbrado, hay muchas máquinas, hay muchos ruidos, está hinchado, pero si la persona lo quiere, nosotros brindamos esa oportunidad de poder incluso ver y tener una videollamada incluso con un paciente estando intubado y estando en el final de la vida, no pudiendo comunicarse, pero sí puede escuchar. Yo siempre digo que algún lugar del paciente lo está escuchando y eso ayuda muchísimo a esa comunicación telefónica, por video, para que la persona, la familia pueda despedirse, pueda hablar e incluso pueda soltar, pueda sacar sus culpas, y ahí entramos en el tema que vos me preguntaste. Yo creo que acá nadie es culpable de pasar el virus, porque nosotros hoy en día
podemos ser asintomáticos, podemos creer de que estamos haciendo todos los protocolos de la manera más segura posible, de usar un tapaboca, pero muchas veces el rascarse la nariz o bajar, y ahí ya está, y te contagiaste y no sabías de que estaba contagiado y contagiaste a tu familia. Yo creo que sacarse las culpas es algo importante, pero también dar el espacio para ese familiar de poder hablar y como que decir, o sea, validar ese dolor y esa culpa que estás sintiendo. Porque si nosotros decimos, no es nada, no te preocupes, lo único que hacemos es que esa persona se calle, pero no es que dejas automáticamente de sentir el dolor, de sentir la culpa. Entonces, habilitar de que sí, pero también mostrar de que uno no sabe y cómo se está comportando el virus, que de repente hasta hace un tiempo atrás comportarse de una manera que uno teniendo determinados cuidados no lo contagiaba, pero ahora está por la transmisibilidad y el P1 que anda a la vuelta, está haciendo que sea más transmisible, y eso puede llevar a que haya un contagio intrafamiliar, y obviamente no todo el mundo sabe cómo va a agarrar el virus. Bien, en los primeros estadios de la pandemia llegó un momento donde a través de la información, de los reportes diarios de casos de fallecidos, nosotros veíamos que los más afectados eran los adultos mayores. De hecho, siempre eran, las edades a veces iban entre 80, 90, siempre eran como que nos habíamos acostumbrado en un momento a ver como que los reportes diarios siempre eran como adultos mayores. Eso de un tiempo a esta parte cambió radicalmente y hemos visto pacientes realmente jóvenes dentro del listado de personas fallecidas en los casos diarios. Entonces, se podría pensar de que las personas, los adultos mayores, ya están más naturalizados con ese proceso de que quizás están transitando el final de la vida. Pero no pasa lo mismo con las personas jóvenes, que de hecho quizás es la primera vez que ingresan a un CTI o a un centro de cuidados intensivos. O un sanatorio muchas veces. O un sanatorio en general, claro, y que es la primera vez que se enfrentan quizás a una situación donde la muerte quizás está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿cuáles son los planteos? Si has tenido posibilidad de trabajar o de acercarte a estos pacientes más jóvenes, ¿cuáles son los planteos? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Qué es lo que plantean ante esta situación? Primero que nada, es el miedo a ser intubado, el miedo a la muerte, pero más que solamente el miedo a la muerte, el miedo al sufrimiento, el miedo a los que deja fuera, por ejemplo, en personas que tienen hijos chicos, que tienen otros familiares, que están en el momento, en la cúspide de su vida, y ahí en esas situaciones muchas veces no es tanto el miedo por uno mismo, sino por los que deja fuera, y ahí darle las herramientas para que pueda hablar con esa persona, así que no todas las personas jóvenes que ingresan a un CTI se mueren. Y muchas veces yo lo que les digo es, si salimos bien de esa situación, que es día a día, como ir enfocándose en el día a día, y muchas veces turno a turno, cuando cambian los enfermeros, si vos te sentís mejor, un poquito mejor, o ese tipo de cosas, de ir enfocándose ahí para que la angustia y el miedo a lo que nosotros ya estamos acostumbrados a ser bombardeados por la información de que se me intuban, yo no salgo, no es así. O sea, hay pacientes que sí salen, infelizmente hay pacientes que llegan al fallecimiento, pero empezar a trabajar, pero también yo creo que nosotros como sociedad aprovechar esa oportunidad que nos está dando esa pandemia, de empezar a hablar de temas tabúes fuera del CTI. Si nosotros como sociedad empezáramos a hablar de la muerte, del final de la vida, del sufrimiento, del dolor, de que la vida no es simplemente todo ya y no tener ningún sufrimiento. Estuvo muy de moda hace un tiempo atrás hablar de soltar todo lo que me hacía mal. Entonces, si nosotros estamos como acostumbrados a eso, es obvio que va a ser muy difícil ingresar a una situación como esa porque nunca nos enseñaron, no tuvimos preparación. Pero empezar a naturalizar y a hablar de esos temas, yo creo que es una forma de prevenir a futuro porque vamos a estar conviviendo y eso entró en el escenario de vuelta a la muerte. Entonces empezar a hablar de esos temas yo creo que es una forma también de ayudar a que la angustia, a que los miedos disminuyan. Obviamente es el mayor miedo del ser humano el poder anticipar y el poder pensar cómo será ese momento. Y también garantizar
de que la persona no va a estar sola, no va a estar sufriendo. Y eso es verdad, no es un cuento que nosotros hacemos. La persona no sufre, la persona va a estar acompañada de los enfermeros, de los médicos, y muchas veces va a estar acompañada, va a tener la manera de estar acompañado de su familia a través de un teléfono, de una videollamada, de otros medios, pero se va a poder estar acompañada y dignificar la vida de esa persona en ese momento también que está ahí. Bien, ahora después nos vamos a dedicar más a hablar sobre el tema de hasta ahora veníamos hablando como de los pacientes, vamos a hablar un poco también del personal de la salud. Sí. Pero a lo largo de estos 2 años de pandemia también hemos visto como imágenes realmente impactantes que se han viralizado a través de las redes sociales. Una de ellas fue la de un enfermero en Brasil, donde estaba asistiendo a un niño con síndrome de Down con una máscara de oxígeno, y se veía en la imagen esa contención del personal de la salud. Bueno, dado que estábamos hablando de estos protocolos tan estrictos que a veces dejan hasta niños. Por suerte, en Uruguay no se han dado quizás casos de niños, ha sido realmente bajo el nivel de niños que han requerido internación, pero aún así los protocolos están y quizás desde tu visión me podrías decir si estos protocolos es realmente necesario que sean tan estrictos o se podría flexibilizar el protocolo de no dejar quizás a niños o adolescentes con patologías o sin patologías que transiten esta enfermedad como en soledad o solamente acompañados por el personal de la salud. Es muy difícil hacer un protocolo generalizado porque en general estamos hablando de 2 poblaciones distintas. Una población es los niños y, como vos bien dijiste, son la minoría. El problema es que si la madre entra, nosotros sabemos de que puede haber un riesgo, de que, no sé, o sea, que puede estar también... Muchas veces la madre ya está con el virus, ahí es más fácil y quedan juntos. Por más de que no esté en una situación de estar en cuidados intermedios y el niño esté peor, pueden quedar juntos o a veces separados. Cada institución está haciendo su propio protocolo, pero yo creo que es más complejo en las personas con discapacidad, y ahí hablo más como mamá y como trabajadora de la Asociación Down, pero yo creo que ahí entramos en el espectro autista, en una serie de pacientes psiquiátricos, por ejemplo, que no hemos visto mucho, no hemos escuchado, pero infelizmente con las personas con síndrome de Down estamos empezando a ver ya personas con síndrome de Down fallecidas y a la vez en el CTI. Y hoy por hoy están solas y eso para mí no sería lo ideal, pero no es muy sencillo de ver qué casos sí, porque una madre, independiente que tenga una discapacidad o no, independiente que tenga 15, 20 o 30, es tu hijo, vos querés estar, vos ahí, entonces es muy difícil de cómo flexibilizar, de cómo protocolizar, pero yo creo que se está buscando individualizar en las situaciones y ver una solución para esos casos, que por suerte son los menos, pero cada vez hay más. No es muy sencillo, no sería lo ideal que un niño estuviera solo a cargo de un enfermero y de un médico. Lo que sí se ve en otros lados del mundo es que cuando hay ese tipo de situación, mientras el paciente está lúcido, consciente, tiene un enfermero dedicado para él solamente. O sea, tiene una persona que está a las 24 horas acompañándolo, asistiéndolo. Eso es importante también. Pero no es lo que uno como madre, ahí uno de repente la familia puede estar más presente de otras formas, o si no está ahí, ver la forma de que pueda tener visitas, con todos los protocolos, con toda la manera como nosotros nos vestimos y todo eso, que sea la persona que esté sana, que no sea un riesgo de entrar ahí, porque por ejemplo, si es una persona que tiene COVID, pero está asintomática, pondría en riesgo el personal que está a la vuelta. Entonces, o sea, hay muchas medidas, o sea, cómo vas a hacer, si cada vez que va a entrar tiene que tener muy hisopado, cómo va a estar, o sea, hay muchas cosas alrededor. Lo mejor, que yo creo que sería lo más barato, por decir, para el sistema, es dar prioridad para que esa población se vacune, no por su franja etaria. Si nosotros estamos hablando de personas del espectro autista, personas con síndrome de Down, es una población muy chica. Entonces, yo creo que sería mucho más económico para el sistema vacunarlos antes de que hacer todo un protocolo después adentro del CTI, porque se sabe que la vacuna
o sea, después que tenemos la segunda dosis. O sea, no es que inmunice que vos no te vas a contagiar, que tenés que bajar las medidas, pero por lo menos garantizaría o disminuiría el riesgo de entrar a un CTI y ya sería algo mucho más sencillo para el sistema que hacer todo un protocolo. Bien, Daniele, nos vamos a la primera tanda del programa y cuando volvamos hablamos específicamente del personal de la salud. Muchas gracias. En instantes continúa Prudencia Uruguay. Continuamos ahora con Prudencia, porque un país que progresa humanamente elimina el sufrimiento y no a los que sufren. Muy bien, continuamos en Prudencia Uruguay, continuamos con la psicóloga Daniele Restano. Hasta ahora, Daniela, nos habíamos enfocado a hablar mucho de los pacientes y de su familia y de cómo transitan estos momentos por terapias intensivas, pero hay actores muy importantes en todo esto, que son los médicos y los enfermeros, que transitan semanas y a veces hasta meses junto a los pacientes y transitando esta internación junto a ellos. Y el vínculo que se genera o que se ha generado ha cambiado drásticamente. Como tú lo decías al principio, en realidad esto es como que se ha ido aprendiendo sobre la marcha, pero el vínculo que se genera puede ser muy potente entre ellos. Y bueno, ¿y cómo ha afectado al personal de la salud? Y cómo conviven también ellos desde tu visión, que podés ingresar a los centros de terapia intensiva y verlos cómo están trabajando? ¿Cómo está realmente el personal de la salud manejando esta situación? A ver, yo me siento orgullosa de ser parte. Yo creo que tenemos que estar contentos con... No es el 100%, pero por suerte la gran mayoría están trabajando desde un lugar muy humano, que es lo que todo el mundo pide, de que el médico, de que el personal, de que los enfermeros, de que los NERS vean más allá de la patología, de que se involucren, de que estén presentes realmente con el paciente. Pero eso no es gratuito. Y ahí lo que nosotros vemos, que ahí yo aprendí eso desde el lugar de cuidados paliativos, más que el burnout, que se está viendo muchísimo, pero junto con el burnout vemos una otra cara, que es el estrés por empatía, que es cuando uno se involucra tanto con el dolor del otro, siente tanto como el otro, que eso empieza a afectar fuera de tu trabajo, en donde estás pensando en esos pacientes, en donde tenés flash, en donde no podés desconectarte y sufrís por el dolor del otro. Uno puede acompañar el dolor del otro, uno puede estar presente ahí, pero también tiene que saber de que ese dolor de lo que está pasando es del otro, para poder cortar y poder volver a tu vida sin que eso te desborde, porque obviamente uno tiene un límite y estamos por arriba del límite. Hay enfermeros y hay médicos que están desde el inicio de la pandemia trabajando ahí adentro. Y se está viendo, por suerte, muy humanos, por suerte lo que nosotros, muy empáticos con las familias, muy empáticos con los pacientes, pero eso está teniendo un costo. Bien, Daniel, tú también sos docente de cuidados paliativos y te quería preguntar ¿qué relevancia han tomado los cuidados paliativos en toda esta pandemia? En una entrevista reciente habías utilizado el término de que los cuidados paliativos habían logrado salir como de la cocina, un término que a mí en particular me gustó mucho. ¿Y cuál es la relevancia real que han tomado los cuidados? A ver, nosotros éramos consultados, o sea, los paliativistas, los médicos y todo el equipo eran consultados solamente para aquellos pacientes en su gran mayoría oncológicos, que estaban ahí muriéndose y que molestaban o que no sabíamos muy bien, ya no había más nada que hacer, y ahí cuidados paliativos se encargaba. Y muchas veces incluso sin que los colegas supieran muy bien cuál era el rol real de cuidados paliativos. Que la sociedad no lo sepa y que tenga todavía un montón de creencias erróneas de lo que es cuidados paliativos, yo creo que puede pasar, pero en general pasaba también que nuestros colegas, que otros psicólogos, otros médicos, el personal tampoco tenía tanta información. Y ahora aún llamaban mucho
a aprender, por ejemplo, de comunicación de malas noticias, porque están viendo todos los días de que hay que comunicar malas noticias, de cómo comunicar, de cómo cuidarnos. El estrés por empatía es algo que se estudia ya dentro ahí, y cómo prevenir el estrés a través de meditación o a través de grupo, porque se trabaja mucho más en forma grupal que en forma individual. No existe un equipo de paliativos en donde sea solo un médico y un enfermero. Es un equipo multidisciplinar. Entonces, empezar a escuchar, por ejemplo, el psicólogo entrar al CTI, obviamente ya está hace mucho tiempo, porque yo trabajo en instituciones de salud hace más de 15 años y ya estaba, pero con un rol distinto, humanizando el paciente, sabiendo más allá de la patología, cómo podemos acompañar a esa familia en ese duelo. Se está hablando de duelo anticipado, y todos son términos que Cuidados Paliativos ya viene trabajando y ya viene estudiando hace muchísimo tiempo. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para desmistificar de que no es que nosotros trabajamos con la muerte, nosotros trabajamos con la vida hasta el final de la vida, dignificando a la persona como un ser humano, como un todo. Bien. Daniel, un estudio publicado en febrero de este año encontró que el 30% de los sobrevivientes a la enfermedad del COVID-19 experimentan un trastorno de estrés postraumático. Algunos expertos ya comenzaron a hablar de esto como una ola mental. Sí. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros venimos con referencia al mundo, venimos como un escalón abajo todavía, sí, pasando por estos picos, por estas olas, y donde hay países que ya se los ve salir. ¿Cómo se puede prevenir o cómo se puede trabajar en nuestro país para prevenir que llegue esta ola mental o prevenir que estos pacientes sufran de estos estrés postraumáticos? ¿Se puede hacer algo en prevención? Siempre se puede hacer algo. Yo creo que en prevención nosotros ya estamos un poquito como atrasados o desfasados en el tiempo, pero obviamente se puede disminuir los daños que pueden tener del estrés postraumático en los pacientes, pero no solo en los pacientes. Yo creo que ahí sí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, es con la población en general. Lo que hablábamos antes de entrar al aire, por ejemplo, los jóvenes, los niños, de que se ven que, por ejemplo, están en unas edades que son muy importantes de independizarse de su familia, de tener como la pertenencia al grupo, a equivocarse, a aprender de esos errores, y estamos en un lugar como muy encerrados dentro de su casa, y esas oportunidades no se están dando. En el adulto mayor, que hace un año que está guardado adentro de casa, 2 años casi, en la población general de culpables, inocentes, se hizo, no se hizo, politizando una situación que para mí va mucho más allá de la política, que tiene que ser encarada como algo de interés para toda la población, y una manera es, utilizando momentos de desconectarnos de la información, de buscar actividades con el otro, de ver señales de alerta si uno empieza físicamente a tener palpitaciones, trastornos en el sueño, higiene, porque como uno está dentro de casa, uno se va como descuidando, como que buscar ayuda en esos lugares, en esos momentos, hablar con otras personas, crear una rutina. Yo creo que son cosas muy importantes de tener una rutina, igual que nosotros antes teníamos de salir, los que trabajan adentro de casa, saber el momento de cortar, no dejar que tengan todo como embolado. Son todas situaciones ideales, obviamente. Yo estoy hablando con una familia que tiene determinados espacios y todo, pero se aumentó mucho la violencia doméstica, porque yo estoy hablando de repente de mi familia, en donde cada uno tiene su espacio, pero hay otras familias de que están sin comer, con una situación económica, en un mismo espacio, viendo si tienen internet para los gurises, la madre sin trabajo. Hay muchas situaciones que van generando, pero ir como viendo de esas poblaciones más vulnerables, de empezar a ver, por ejemplo, cómo actuar, cómo dar algún sostén para esas poblaciones. Con los niños yo creo que vamos a tener que hacer muchas cosas, y de los adolescentes en un futuro a corto plazo, y capaz que ya. Y en los sobrevivientes hay como protocolos, hay como determinadas cosas que se puede ir haciendo para trabajar el estrés postraumático, porque hay terapias, la cognitivo-comportamental, el MDR,
mindfulness, meditación, un montón de cosas que hay herramientas para trabajar el estrés postraumático y mejora con la intervención de forma bastante sencilla. Si uno da el espacio y el lugar. El problema es que muchas veces nosotros tendemos a minimizar o tener vergüenza de hablar de las cosas que tienen que ver más con la parte mental. Porque yo soy loco, porque eso es para otro, yo no soy fuerte o eso tengo que encarar de determinada manera. Si nosotros pedimos ayuda en su momento, es mucho más fácil de actuar y de mejorar esos síntomas si aparecen. Bien, Daniel, te quería hacer la última consulta y quizás a modo de reflexión final. En los últimos quizás 2 meses ha sido un pedido el tema de bajar la movilidad. Sin embargo, vemos que cada vez más a la población le cuesta quedarse en casa, le cuesta bajar la movilidad o dejar de hacer determinadas cosas, más allá de las situaciones puntuales que pueden ser por trabajo. Sin embargo, da la sensación de que la única forma de bajar esta ola de contagios es reduciendo la movilidad. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué es lo que puede estar pasando por la cabeza de las personas que les cuesta tanto o que ya tienen como esa resistencia a quedarse en casa? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Acá pueden haber varias cosas. Una es el cansancio, ¿tá? Uno ya está cansado de hacer el esfuerzo y que por más de que hace un año atrás hicimos un gran esfuerzo, llegó la ola. Por más de que antes era cuando llegaron las vacunas y estamos en el peor momento. Y por otro lado puede ser también que, bueno, ya nos vamos a vacunar, entonces eso se va a revertir mágicamente. El problema es que mucha gente no está pudiendo acceder a la segunda dosis de la vacuna porque se contagió en el medio. Entonces, estamos perdiendo una oportunidad brillante de inmunizarse, de tener el efecto rebaño, porque no todos los países están teniendo la suerte que tiene Uruguay, que hay o sea, vienen llegando las vacunas, no es lo ideal, pero vienen llegando las vacunas. Entonces, yo soy brasilera y es bien distinto la situación de Brasil comparado con la situación nuestra. Entonces, aprovechar eso y como que volver a poner una meta a corto plazo. Por ejemplo, blindemos abril, que fue la gran frase de Ray. Yo creo que es más fácil de que eternamente vamos a quedar así, porque es eso ya, es como que uno queda una incertidumbre tan grande, no sé cuándo voy a volver a viajar, no sé cuándo voy a volver a trabajar de la forma, no sé cuándo voy a volver a la presencialidad. Pero si nosotros podemos poner metas a corto plazo, fraccionar las metas, para el cerebro es más fácil de tolerar. Entonces, voy a bajar la movilidad el mes de abril. O voy a poner de que voy a ir solamente al trabajo o voy a salir a caminar en determinado horario, en determinadas cosas. O sea, empezar a organizar, pero no voy a encerrarme. O sea, poner como algo a corto plazo para ayudar a mentalmente uno poder llegar a esa meta y no sentirse como ese, no sé lo que estoy haciendo o no sé si tiene un fin eso. Como por lo menos poner eso ayuda bastante. Muy bien. Bueno, a la psicóloga Daniel Restano le agradecemos Muchísimas por estos minutos con Prudencia Uruguay. Y bueno, quizás en alguna otra entrega de este programa podemos hablar ya con quizás el proceso de vacunación más avanzado, sí, en toda esta parte de este estrés postraumático, quizás, o de esta importancia o relevancia que hay que darle a la salud mental, no solamente a los pacientes que quizás transitaron esta enfermedad de manera como muy violenta, quizás teniendo que entrar a un CTI por primera vez, sino también en el personal de la salud, que va a ser como también un gran debe ahí trabajar en la salud mental de todas estas personas. Yo creo que vamos a tener muchísimo trabajo por delante y ojalá que los contagios bajen rápidamente, que podamos hablar solamente de la ola mental, pero el encarar y tener que abocarnos a esa parte va a ser un gran trabajo como sociedad y no solamente los psicólogos para sanar esas heridas que vamos a dejar una secuela muy grande. Muy bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos nos ponemos en contacto en los minutos finales con la abogada Sofía Maruri. En instantes continúa
Prudencia Uruguay. Continuamos ahora con Prudencia, porque un país que progresa humanamente elimina el sufrimiento y no a los que sufren. Bueno, nos encaminamos a los minutos finales de esta edición de Prudencia Uruguay. Ahora ya nos encontramos en contacto con Sofía Maruri. Como ustedes saben, la doctora Maruri es profesora de Derechos Humanos en la Universidad de Montevideo y actualmente también trabaja como asesora de algunos legisladores en temas vinculados a derechos humanos. Sofía, buenos días. Buenos días, Roxana. Buenos días para vos y para toda la audiencia y los que están escuchando. Bien, Sofía, en las últimas semanas escribiste un artículo que hablaba sobre el tema de las encuestas y bueno, y uno de los temas más recurrentes en los debates que diversos países han tenido en torno a la eutanasia son las encuestas y en general porque una mayoría de estas encuestas tienden como a mostrar a primera vista o en primera impresión un apoyo hacia la eutanasia y sin embargo muchas veces los datos que se reflejan en esas encuestas no son reales y tú te has dedicado de lleno a profundizar en este tema y quizás me gustaría que compartas con nuestra audiencia por qué cuando nos aproximamos o cuando tenemos una primera aproximación a una encuesta que habla sobre la eutanasia, muchas veces la información que refleja no puede llegar a ser real. Efectivamente. Sí, pienso que las encuestas en general tienen relevancia porque suelen mostrar qué es lo que dice la gente, ¿no? Cuál es la opinión pública respecto a determinado tema. Y en las encuestas relativas al final de la vida es un tema muy interesante y concreto. ¿Por qué? Yo veo que este tipo de encuestas plantean siempre la siguiente pregunta, y a la gente se le pregunta, ¿no? Ante el padecimiento de una enfermedad terminal o de un sufrimiento insoportable, ¿usted pediría la eutanasia o no? ¿Sí o no? ¿Pediría la eutanasia o seguiría sufriendo? Y claro, uno ante esta pregunta, me imagino que la mayoría de la gente va a contestar de que sí pediría la eutanasia. ¿Por qué? Porque la realidad es que uno nunca va a optar por sufrir, ¿no? Y si la eutanasia es la única alternativa para dejar de sufrir, obviamente la gente va a elegir eso. O sea, no es que la persona desee directamente a terminar con su vida, sino que lo que quiere es terminar con sentir dolor. Pero como no hay una opción para terminar con ese dolor, la única opción es la eutanasia y la gente va a elegir la eutanasia. Uno ve las encuestas, las preguntas de las encuestas relativas a la eutanasia y casi nunca se mencionan los cuidados paliativos, ¿no? Y incluso cuando se mencionan, la mayoría de las personas encuestadas no saben lo que son, ¿no? Y suelen confundir la eutanasia con la sedación paliativa, que sabemos que no son lo mismo, porque, bueno, la eutanasia en la mayoría de los países es un delito, va en contra de la ética médica, en cambio la sedación paliativa forma parte de los cuidados paliativos, es una herramienta que tienen los médicos para aliviar el dolor en ese momento del final de la vida, ¿no? Cuando ya la persona está en sus últimos momentos. Y cuando se aplica la sedación, bueno, yo no soy médico y esto lo puede explicar médicos paliativistas muy bien, pero cuando se aplica la sedación paliativa no es que se esté matando a la persona, sino que se está aliviando el dolor y lo que va a matar a la persona es la enfermedad, no esa sedación, ese medicamento que se le da. Y sí. No, Sofía, te quería preguntar porque también en este artículo que yo tuve la oportunidad de leer en profundidad, una de las cosas que dice es que hay evidencia que cuanto más se tratan los temas en los medios de comunicación muchas veces y más se informa, la población se muestra como más indecisa y se manifiesta a favor de la eutanasia. ¿Por qué es que sucede esto? ¿Es porque se aborda mal el tema desde los medios de comunicación? ¿Es porque realmente la información no es del todo accesible? ¿Es porque la información no está a la mano de la gente? ¿Qué es lo que sucede ahí en la forma de comunicar? Sí, quizás puede que sea un tema de los medios de comunicación. Te voy a dar un ejemplo muy claro que es el caso de Portugal. En Portugal, que se presentó un proyecto de ley en el 2016, no se aprobó, ahora se presentó uno más recientemente que sí se aprobó, pero está en trámite. La cuestión es que en Portugal
se publicó una encuesta, que la publicó en Expresso, en el 2016, que indicó que el 67% de los portugueses estaba a favor de la eutanasia, ¿no? Que quería adelantar su muerte por medio de la eutanasia. Unos años más tarde, en el 2020, o sea, 4 años después, Expresso, esta misma empresa, volvió a publicar otra encuesta que reveló que el número de personas a favor de la eutanasia había bajado a 43%. O sea, se ve como en 4 años, o sea, del 2016 al 2020, casi que un 24% de la población cambió de parecer al informarse más. Porque cuando se presentó ese primer proyecto de ley, salió el tema en el debate, salieron los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, la gente empezó a informarse más, empezó a saber más del tema y empezó a cambiar de parecer. Entonces vemos como en 4 años un 24% de la población cambió de parecer. Estaba al principio a favor de la eutanasia, pero después de que se informó más y que supo lo que eso implicaba y lo que podía implicar para el país aprobar una ley de eutanasia, cambió de parecer y pasó a estar en contra, ¿no? Pienso también, bueno, en Uruguay, pero a menor escala, ¿no? Sabemos que Equipos Consultores realizó una encuesta en junio del año pasado, en junio del 2020, y esa encuesta manifestó que el 82% de la población uruguaya estaba a favor de la eutanasia, ¿no? Un número súper alto que llamó mucho la atención y que preocupó a la gente en general, ¿no? Y después otra encuesta publicada en febrero de este año, del 2021, demostró que el porcentaje de la población que adhiere a la eutanasia es de un 78%. Bueno, podemos decir que es poco, ¿no? Porque son un 5% de cambio, ¿no? Pero bueno, podemos decir como de forma mínima, igual se puede decir que disminuyó, ¿no? La gente que está a favor de la eutanasia. Y como en tan poco tiempo, en 6 meses, quizás hay gente que se informó un poco más, profundizó sobre el tema y se dio cuenta de que la eutanasia no es la solución, ¿no? No es la solución para cuando uno está sufriendo y cuando uno tiene una enfermedad terminal o se encuentra en el final de la vida. Bien, Sofía, quizás también me gustaría saber que tú puedas explicarnos mejor este tipo de encuestas, ¿a qué público va dirigido? Porque en realidad no es lo mismo hacerle la pregunta a una persona que se encuentra en un estado de salud, o sea, sano o saludable, o una persona que quizás ya tuvo una experiencia, como lo estábamos hablando con la doctora Restano en la entrevista central, una persona que ya tuvo una experiencia o un pasaje por una unidad de cuidados intensivos, donde vio realmente la importancia de trabajar con un equipo de manera integral, donde aparte de estar con enfermeros, médicos, tiene también el apoyo de un psicólogo, de un psiquiatra que viene a tenderle una mano. Entonces, ¿qué pasa con las poblaciones objetivo? O sea, estos porcentajes a donde muchas veces los encuestadores van, o sea, son personas sanas. ¿Cómo debería ser la población objetivo a la hora de abordar este tipo de temas? Es tal cual lo que tú decís, estas encuestas se suelen hacer a personas que están sanas, ¿no? Que no se encuentran padeciendo un sufrimiento insoportable, que no se encuentran padeciendo una enfermedad terminal. Entonces, obviamente que esa respuesta no es que esté condicionada a un sufrimiento. Y incluso hay un estudio realizado por la Universidad Panamericana de México que muestra que a medida que las personas se encuentran más cercanas a la vejez, suelen mostrarse en contra de la eutanasia, ¿no? O personas que empiezan a tener enfermedades más delicadas, más complicadas, se suelen mostrar en contra de la eutanasia. Entonces vemos cómo claramente no es tan objetiva la respuesta de la persona que realmente está sana cuando se le pregunta. Y este estudio que te decía de la Universidad Panamericana de México tiene también un dato muy interesante que dice que en este estudio que hicieron, el 83% de los encuestados desconocieron y confundieron la mayoría de los términos relacionados con el final de la vida, ¿no? O sea, desconocieron lo que es realmente la eutanasia, lo que son los cuidados paliativos, lo que es la sedación paliativa, la obstinación terapéutica. Entonces, esto muestra la falta de información de la población y la urgencia que hay de cubrir ese vacío conceptual, ¿no? Porque, para promover decisiones informadas en la población en general se necesita saber, tener conocimiento de lo que son esos términos. Y cuando uno hace una encuesta y pregunta a personas que están sanas y a personas que no saben lo que es realmente la eutanasia, incluso la confunden con la sedación paliativa, obviamente que esa respuesta que va a tener la encuesta va a ser como un poco dudosa, digamos.
Bien, al parecer estamos como corriendo una carrera, ¿no? Digo, entre la desinformación y bueno, y estos proyectos de ley que están en este momento en el Parlamento, y qué importante sería, bueno, empezar realmente a darle información de calidad a la gente para que pueda realmente, a la hora de enfrentarse a este tipo de encuestas, estar realmente informado o tener realmente los términos correctos para saber de lo que se está hablando. A veces cuando una persona, llena yo no tengo mucho conocimiento, a veces si se hacen de manera telefónica y me sigue quedando la duda de cuál es la población objetivo de todas estas encuestas, pero qué importante quizás es saber que cuando vemos un número frío de un porcentaje, quizás este número no es real. Sí, exactamente. Muy bien, bueno, Sofía, te agradecemos por estos minutos con nosotros y nos volvemos a reencontrar en próximas ediciones de Prudencia Uruguay. Muchísimas gracias a vos, Roxana. Bueno, nosotros ya nos encontramos transitando los minutos finales de esta edición de Prudencia Uruguay del día de hoy. Le agradecemos a nuestros operadores por la puesta en el aire. Nos reencontramos el próximo sábado. Chau, chau. Hasta aquí Prudencia Uruguay, un espacio para informarse en profundidad y actuar con responsabilidad ante la vida. Prudencia Uruguay, por Oriental 770 AM.